Buenas tardes, estamos aquí reunidos el día de hoy para comenzar nuestra clase y hoy tenemos como tema de estudio los 5 centros psicofísicos de la máquina humana. Primeramente, comencemos nosotros recordando que los seres humanos vivimos en 2 mundos. Sí, así es. Vivimos en 2 mundos. El mundo exterior y nuestro mundo interior. Estos 2 mundos, si los esquematizamos acá, diríamos que el uno se refiere hacia afuera, hacia todo lo externo. Y el otro mundo, el mundo interior, y que nosotros llevamos nuestra vida dentro de los eventos, los sucesos, los hechos externos y los estados psicológicos con que los vivimos. Cada evento genera en nosotros un estado psicológico y los estados psicológicos a su vez generan eventos. Pero esta tarde vamos a estudiar que nuestra naturaleza humana está compuesta por 7 centros. 7 centros psicofísicos, 2 superiores y 5 inferiores. Los 2 centros superiores requieren ciertas condiciones para su funcionalismo. Por ejemplo, el centro emocional superior requiere de un estado de conciencia, de autoconciencia. Requiere también tener formado un cuerpo astral solar. El centro mental superior también tiene como requisitos el 4º estado de conciencia, o sea, la conciencia cósmica, que ya estudiamos, y poseer un cuerpo un cuerpo mental solar. Estos 2 centros superiores, entonces los vamos a estudiar más adelante. Esta tarde nos va a ocupar entonces el estudio de los 5 centros psicofísicos inferiores de la máquina humana. Comencemos con la premisa de que generalmente cuando usted compra una máquina nueva, cuando usted se compra, por ejemplo, una laptop, una computadora, o si usted se compra un vehículo nuevo, se saca un carro de paquete, cuando usted se compra una moto, usted primeramente tiene que conocer esta máquina. Usted primeramente tiene que conocer las partes, las piezas, los funcionalismos, las condiciones óptimas para que funcione bien, para que tenga un buen rendimiento. Usted tiene que saber sobre el mantenimiento del vehículo, de la moto, de la computadora, etc. Podríamos decir que pasamos por un curso de preparación, de adiestramiento, hasta sacamos nuestra licencia para conducir el auto o conducir la moto, etc. Mas, sin embargo, cuando nosotros nos han entregado esta máquina maravillosa, esta naturaleza nuestra, este cuerpo físico con todos sus funcionalismos, resulta que no recibimos la adiestración, el adiestramiento, la capacitación necesaria. Y así como que empíricamente fuimos viviendo, fuimos conociendo algo de nuestro funcionamiento. Pero esta tarde vamos a estudiar un poco más a fondo cómo es que funciona esta maravillosa máquina humana.
Dese cuenta que tampoco tenemos un manual. Tampoco tenemos un manual que nos ayude para sacarle, mejor dicho, el mejor rendimiento a esta máquina. Y también para evitar nosotros causar daños a donde vayamos. Es como usted con una moto. Además de que sepa manejarla, de que le saque un buen rendimiento, también usted se cuida de que con esa moto no vaya usted a causar daños a terceros. Y muchas veces nosotros, por no saber manejar esta máquina, precisamente producimos daños a terceros. Vamos entonces a comenzar un estudio de nosotros mismos. Vamos a continuar estudiándonos. Vamos a entrar dentro de ese conocimiento de sí mismos a través de los diversos funcionalismos de esta máquina. Entonces decimos que contamos con 5 centros inferiores de la máquina humana. Comencemos explicando entonces qué es un centro. Diríamos que cada uno de estos centros son los nexos que interrelacionan nuestro mundo interior y el mundo exterior. Son los puntos de relación donde se expresa nuestro interior, la esencia, la personalidad o el ego que hemos estudiado, se expresan al mundo exterior a través de estos 5 centros. Tome en cuenta que todas nuestras actividades de la vida diaria las desarrollamos desde estos 5 centros, desde uno o varios a la vez de estos 5 centros. Entonces, un centro psicofísico es el punto que interrelaciona lo interior con lo exterior. Los centros psicofísicos son entonces los nexos, son los puntos donde la esencia o el ego o la personalidad pueden expresarse hacia el mundo exterior. Muy bien, estos 5 centros, cada uno cumple su función muy particular. Es como que usted comparara con los 5 sentidos. Es difícil que la vista reemplace al oído. Es difícil que el oído reemplace el olfato. Tampoco el olfato puede sustituir al tacto. Así diríamos que son los 5 centros. Cada uno tiene sus funciones muy particulares, aunque están hechos de tal manera que bajo ciertas condiciones, un centro, por cuestión de sobrevivencia, puede tratar de cumplir otra función, pero lógicamente que la cumple con deficiencia y lógicamente que no la cumple al mismo nivel que el centro que le corresponde. Entonces, vamos a estudiar estos diversos funcionalismos de nuestros centros. Otro ejemplo, pongamos. Imaginemos nosotros que estos centros, usted aprende solo a cultivar uno. Por ejemplo, el centro intelectual, el primero. Cuando hablamos del centro intelectual, usted podría decir que toda nuestra educación formal se basa en este centro. Imaginemos a un joven obrero. Imaginemos que este joven obrero tiene muchos anhelos de superación, quiere realmente salir adelante. Y este hombre joven de 20, 21 años comienza a estudiar. Recién a esa edad entra a la educación primaria o básica, va a la escuela nocturna, trabaja de día, estudia de noche y con mucho sacrificio, quizás dejando de cenar, quizás aguantando hambre, trasnochándose para hacer tareas, finalmente termina toda su educación básica. Luego, con mucho esfuerzo y sacrificio, va al bachillerato, termina el bachillerato exitosamente, se motiva más aún,
entra a la universidad y después de 6 años, 7 años más, finalmente se gradúa, es un ingeniero, es un contador público, es un auditor, etc. Y del nivel social y económico de obrero, ahora pasa a ser un profesional y cambia su nivel económico, cambia su nivel cultural, académico y ha transformado su vida física exterior. Usted puede ver que con el cultivo de un solo centro, en este ejemplo del centro intelectual, este hombre ha cambiado su vida. Nosotros le proponemos que con el estudio de los 5 centros, con la educación de los 5 centros, la capacitación, el cultivo, el desarrollo de los 5 centros, usted realmente puede transformar su vida. Muy bien, entonces hablamos de que tenemos 5 centros inferiores: el centro intelectual, el centro motor, el centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual. Vamos a entrar entonces a estudiar cada uno de estos centros, pero queremos que usted quede motivado a considerar la idea de que si usted a lo largo de su vida ha salido adelante, ha triunfado en la vida con el cultivo de un solo centro, pues no digamos cuánto puede lograr usted con el desarrollo armonioso de los 5 centros. Muy bien, entonces borremos este esquema y planteemos el siguiente. Primeramente, hemos dicho que nuestro primer centro le vamos a llamar centro intelectual. Segundo centro, centro motor. Tercer centro, centro emocional. Cuarto centro, centro instintivo. Y quinto centro, el centro sexual. Y cada uno de estos centros tiene también su propia memoria y tiene también su propia inteligencia. Entonces estamos hablando de que no tenemos una sola memoria. No, cada centro tiene su propia memoria. No tenemos una sola inteligencia. Cada centro tiene su propia inteligencia. Asimismo, cada centro tiene su velocidad particular. Entonces, esto implica que cada uno se maneja con diferente tipo de energía, de combustible. Nosotros le llamamos hidrógenos. Así como usted tiene que la fuente de energía para los vehículos es la gasolina, usted ve que hay vehículos de gasolina, otros son vehículos de diésel, otros son vehículos eléctricos, y si son aparatos eléctricos, su fuente de energía puede ser de 110, puede ser 220. Usted ve que hay combustible, gasolina de diferente octanaje. Si usted necesita gasolina para una avioneta o para un avión, imagínese, para un avión supersónico es diferente a la gasolina que usted le pone a la moto. O imagínese el combustible líquido o sólido para una nave espacial. Usted ve que hay diferentes tipos de energías. Cada uno de estos centros, entonces, trabaja con diferentes tipos de energía. Queremos nosotros recalcar que es necesario que usted vaya conociendo sus centros en usted mismo. Que usted vaya observando, autoobservando cómo funciona su naturaleza. Usted necesita ponerse atención, y al ponerse atención con conciencia, usted puede notar cuándo está entrando el centro intelectual en el área que le corresponde, en las funciones que le corresponden, o cuando salen de su esfera y entran a otra esfera. Solo usted puede darse cuenta de eso. Es un trabajo sobre sí mismo. Es un trabajo de reconocer cómo funciona
su máquina humana. Ese trabajo solo usted lo puede hacer. No puede haber nadie que lo dé haciendo por usted. Muy bien. Nosotros planteamos que la auténtica educación es aquella que le desarrolla a usted, le ayuda a cultivar, a educar los 5 centros armoniosamente. ¿Qué es lo mejor que produce el centro intelectual, señores? La tecnología, la ciencia. ¿Qué es lo mejor que produce el centro motor? Los récords olímpicos, grandes proezas físicas. ¿Qué es lo mejor que produce el centro emocional? Las obras de arte, toda la creación artística, las grandes obras de arte. ¿Qué es lo mejor que produce el centro instintivo? Una buena salud, con armonía, con vigor, con vitalidad. ¿Y qué es lo más grande que produce el centro sexual? Señores, nada más y nada menos que produce la vida, nuestros hijos, la reproducción de la especie. Cada centro produce algo, lo mejor, lo máximo, pero todo esto son cosas muertas. Solo el centro sexual transmite la vida. Solo el centro sexual es capaz de crear cosas con vida. Muy bien, queremos entonces concluir diciendo que para nosotros esta segunda educación que le proponemos es equilibrada. Usted aquí va a aprender a cultivar y a desarrollar los 5 centros. Y también la importancia de este tema es porque en cada uno de estos centros se manifiesta el ego. Si nosotros queremos estudiar, trabajar sobre el ego y llegar a eliminarlo, necesitamos saber que cada uno de estos centros es como la cabina de control. Usted ha visto esas grúas grandes para construir un edificio alto. Usted ha visto que tienen una cabina donde solo tienen palancas para manejar esta grúa. De la misma manera, cada centro es como la cabina de mando. ¿Quién se sienta ahí? O se sienta la esencia, la conciencia, o se sienta el ego. El ego entra a un centro y maneja las palancas y desde ahí lo dirige a usted. Dirige sus reacciones, su vida. Nosotros queremos dejarle la tarea que usted respire profundo, traiga su atención, se ponga alerta y observe. Observe cuando usted está actuando, desde qué centro está actuando. Y luego, ¿quién está actuando desde ese centro? ¿Está actuando la esencia? ¿O está actuando el ego? ¿O está actuando la personalidad? El trabajo sobre los centros es continuo, permanente. La meditación, la autoobservación, el trabajo continuo con cada uno de los centros le va llevando a este conocimiento, a esta sabiduría, a conocerse realmente a sí mismo. Por último, señores, queremos decirles que queremos que usted tenga la conciencia, la voluntad, el esfuerzo para comenzar a conocer, a estudiar cada uno de estos 5 centros. Buenas tardes.